Hola a todas. Hola, mi estimadísimo Enzo, ¿cómo estás? Mi estimadísima Úrsula, ¿cómo estás? Bueno, muy feliz, muy feliz de estar aquí contigo. Feliz también porque ya se nos acerca la fecha del Congreso y en este video vamos a estar hablando justamente de Lilith, con tu experiencia en la astrogenealogía y Lilith también en la astrología. Además que es un tema interesantísimo, sobre todo ahora que está en un signo tan visible, Mm. donde se muestra más y donde revela mucho más de esa parte misteriosa, oculta que maneja el arquetipo de Lilith. Sí, por cierto que hablando del Congreso, que ya será los días 29 de septiembre, 30 de septiembre y 1 de octubre de este año en Palma de Mallorca, tú tienes un tema buenísimo, precisamente hablando de Lilith, y también un taller que ahora vamos a dar pistas, ¿verdad? Sobre eso que nos traes tan bueno, Úrsula, tanto en el taller que es sobre Venus y es el pentagrama, ¿cierto? El pentagrama de Venus y también el tema de Lilith. Adelántanos un poquitito de ese tema de Sí, Lilith. mira, la verdad es que voy a hacer un recorrido eh, desde la antropología y Wow, desde la arqueología y un recorrido desde la parte de la historia de cuáles son los primeros orígenes de Lilith. Estoy hablando más atrás de la Mesopotamia, ¿sí? Porque hay una cronología, hay una historia previa de dónde sale Lilith, cosas que no se suelen incorporar mucho en la astrología y donde hay una riqueza que se puede incorporar en el campo semántico de Lilith en la astrología, porque hasta ahora es una opinión muy personal. Lilith no es ninguna santa, pero tampoco es pura oscuridad y pura sombra, claro, ¿sí? completamente, Entonces, completamente de es un acuerdo, así poco es. rescatar también cuál es el lado luminoso de este arquetipo, porque todos los arquetipos tienen luz y sombra. Entonces, para Estupendo. rescatar eso, claro, había que hacer una arqueología de Lilith, como digo yo, pero desde la historia, la arqueología, la mitología, hasta el día de hoy, para tener como una grilla, si se quiere decir, Mm. una grilla semántica para la interpretación astrológica. Qué temazo. Un tema, bueno, uno de los grandes temas que también mucha gente lo está esperando para el Congreso Almas, el segundo Congreso Almas, es precisamente el tema de Lili, que es un tema que siempre, como sabes bien, mi querida Úrsula, apasiona. Es un tema que muy poco es explorado, muy pocas veces se habla a profundidad, sino siempre hay muchos elementos básicos, ¿no? De los que se mencionan de Lili, pero hay tanto en lo que es el significado, lo que es también los antecedentes de Lilith, y ahí es donde tú vas a meterte como buena arqueóloga, como un arqueólogo, como una antropóloga, y nada más y nada menos que en una isla tan maravillosa como es Mallorca, en donde, wow, tú lo sabes muy bien con la primera experiencia que vivimos el año pasado de Almas, lo místico que fue, lo hermoso que fue, lo inmersivo que es el Congreso Almas, que lo diferencia categóricamente de todos los demás congresos. Y hay un taller que tiene es espectacular, ese taller que también está haciendo así, mira, así, la gente, el taller de Úrsula, Bueno, muy rico, muy Venus, el Sí, pentagrama, es, ¿verdad? es el pentagrama natal. Vamos a enseñar a dibujar el pentagrama natal, a trabajar con el calendario de Venus, así como se trabaja mucho el calendario de las lunaciones, que es lo que tenemos como costumbre y es lo que más se conoce, lo que más se utiliza. Bueno, ahí voy a enseñar cómo se trabaja con el calendario de Venus y cómo la gente que es Bien, astróloga puede utilizar ese calendario para ver patrones relacionales en el consultante con ese tipo de calendario. Porque ese calendario da mucha estupendo. información, pero no se sabe utilizar o no se sabe explotar mucho esa herramienta. Esa es la palabra, explotar la herramienta. Estupendo. Mira, estupendo. Además que haremos un puente, tú y nosotros, bueno, digo nosotros, Juan Carlos y yo, que tenemos el taller el día siguiente, que es el taller sobre los manifiestos amorosos a través de la carta natal, donde hablaremos mucho de la parte venusina en relación con las combinaciones de otros planetas. Entonces va a ser como una llave súper interesante tu taller el día 27 y el taller de nosotros
el día 28. Así que, bueno, Me imagino que van a tenemos un estar en el espacio. taller, me imagino que van a estar en el Por taller. su por supuesto, eso Bueno. por supuesto, eso no lo pongas en ningún momento en duda. Por supuesto. Claro que sí, mi queridísima Úrsula. Y eso nos trae hoy a un tema, ¿verdad? A un tema que vamos a abordar, aquí en tu espacio, que te doy siempre las gracias. Es riquísimo poder compartir contigo sobre todo este tema, el tema de Lilith. Cuéntame, Enzo, ¿tú cómo utilizas este arquetipo en la astrogenealogía? Porque es muy Sí, potente en la astrogenealogía. Yo no me especializo en esa área, pero mm, sí Lilith tiene que ver mucho con el árbol genealógico, el matriarcado, la línea sucesiva femenina o lo que se llama la herencia matrilineal, por decirlo de alguna manera. sí. Así es. Bueno, en primer lugar, hablando un poquito de elementos técnicos, yo utilizo la Lilith verdadera, ¿no? Lo que es la posición de la Lilith verdadera. Entendemos que hay una posición de Lilith verdadera y de Lilith media. Yo utilizo la Lilith verdadera. En el campo astrogenealógico, Lilith tiene una especial connotación, primero por toda esa simbología que muestra desde el inicio, ¿no? De lo que es realmente la rebelión, esa parte femenina que se revela ante un padre impositor, ¿no? Entonces, es la confrontación del patriarcado, ¿no? En primer lugar, cómo esa parte en el mapa natal puede enseñar los elementos que han constituido en un sistema familiar la lucha entre el patriarcado y también la constitución de un matriarcado, por ejemplo. Pero específicamente, toda posición liliaca, ¿no? Le llamo yo, ¿no? Posición liliaca va a tener una gran connotación en lo que se refiere, Úrsula, a la autoexclusión. Es qué ha pasado, ¿no? Con los temas de autoexclusión y exclusión en el sistema familiar, partiendo de aquella mujer que se rebeló a lo que, con lo que no estaba de acuerdo, con lo que realmente causaba un impedimento, causaba restricciones, estaba como, digamos, limitada, ¿no? Por mandatos, por un mandato muy conservador, muy tradicional en el sistema familiar. Entonces, ahí veo como el punto de rebelión y también veo la otra parte, que es el punto de represión, Mm, porque recuerda que Lilith es como una válvula. sí. Donde está Lilith, cuando hay que abrir esa válvula y dejar salir lo que ha estado reprimido y qué es lo que ha estado causando dicha represión. Claro, tú sabes que yo cuando lo veo en las consultas o en los tránsitos, porque yo es un arquetipo que a mí me encanta verlo también, yo utilizo ambas Lilith. Siempre voy a ver la Lilith media, la Lilith verdadera, porque hay unos grados de diferencia, entonces de pronto puede que esté pasando algo con la Lilith verdadera, con la Lilith media no, o al revés también, Sí. entonces no tengo ninguna preferencia por ninguna de las dos, pero veo las dos en qué estaban en ese minuto del momento de la vida de la persona donde justamente donde se vive más fuertemente Lilith, es cuando tenemos un tránsito importante a la Lilith natal, es cuando los eclipses Mm, en tránsito están cayendo sobre mm, Lilith o cuando Lilith en tránsito está haciendo un aspecto de conjunción sobre un planeta natal. Ahí es donde se puede corporizar más el arquetipo de Lilith, ahí es donde se puede manifestar con más en la materia, en la realidad. Entonces, muchas veces son en esas conjunciones donde se ven o la persona toma conciencia de cuán limitada ha estado por una situación, por su trabajo, por su pareja, por una relación con la familia. Es ahí como que recién se despierta, hace ese despertar o dice, bueno, ya he aguantado demasiado tiempo, he sostenido, me he reprimido por esta situación y ahora es como, ¡tatán! Sale la Lilith y la mm, Lilith se manda a cambiar como en el mito. Ahí sale volando porque Lilith tiene alas, es decir, tiene el poder de ujú. volar y el poder de liberarse o del poder de la libertad.
Sí, completamente. Eh, a ver, siempre que hablamos de Lilith, porque mucha gente dice, bueno, pero Lilith no es un planeta, no es un planetoide, no es una estrella. Claro, Lilith es un punto ficticio, pero es un punto que se forma desde lo que es esa parte que está detrás, ¿no? Entre la Tierra y la Luna. Es la parte detrás de la Luna, ese punto que queda como vacío y por ese motivo también, viéndolo psicológicamente, le llamamos la parte inconsciente o el lado inconsciente de la luna. Fíjate que la luna blanca, ¿no? La luna blanca pudiera representar en el mito femenino, pudiera representar fácilmente también la expresión de Eva. Exacto. Mientras que, bueno, Lilith, como Lilith, algunos dicen que fue la primera mujer de Adán. Yo no lo veo, no, yo he ido más allá, ¿no? He visto que Lilith no era en su primera esencia, no era ni siquiera completamente una mujer solamente. Muchos afirman de que había un hermafroditismo, ¿no? Que era hermafrodita, ¿no? Pero también, si la vemos como la primera que ocupa el paraíso es también la que se revela por ese orden, ¿no? Por ese orden de buscar la igualdad, se revela ante Dios, que en este caso representaría siempre a ese par de dominante, ese par de represivo, y le dice, yo no estoy de acuerdo contigo, yo no quiero ser el costado, no la costilla, el costado de este hombre, yo quiero ser yo misma, yo quiero estar representada por mí misma. Entonces allí viene la autoexclusión, a ella no la echan, ella solita, como dices tú, se echa, le salen las alas y se marcha. A ver, que se le ha dado un estigma de demonio siempre muy marcado a Lilith. Perdón, ¿no? Yo la veo como mucho más que eso. Sí es verdad que hay una parte oscura, como tú mencionabas, como lo tiene todo, ¿no? Y esa parte oscura es la que de alguna forma se hace presente en la parte inconsciente masculina, es la que se hace presente en la parte inconsciente masculina, sobre todo cuando hablamos de hombres que han cometido fechorías, que han cometido actos precisamente en el ámbito sexual bochornosos o que han estado también, de eso hablaremos más adelante si tú quieres, que han estado también inmersos en cuadros, en situaciones ya más parafílicas. Cuando hablo de parafílicas, hablo de las distintas parafilias que existen y he podido realizar estudios para comprobar o poder hacer comparaciones de casos con personas que han sufrido o que sufren de parafilias. Y cómo interviene, cómo podemos mirar acá la posición de Lilith, ¿no? Cómo Lilith aquí está combinada en estos casos. Bueno, Lilith en la mitología, es cierto que en la mitología judía se demoniza bastante la Mm, figura, mucho. pero tanto en la mitología judía como en la mitología babilónica es la madre de, es la madre de los mestizos. Entonces ya está hablando de Mm, algo muy interesante a nivel de parafilia. mm, Es la diosa del adulterio, es la diosa del sexo, también es la diosa o la madre de los incubos y de los sucubos, ¿sí? ujú, Y ese famoso mito que es universal, no es exclusivo de Lilith, el mito de los incubos y claro, los sucubos, tiene que ver con estos vampiros sexuales que se meten en tu mm, dormitorio para abusar de ti. Entonces, exacto. ¿qué pasa? Que ese mito, como existe en todos los países, los incubos y los sucubos tienen nombre diferente. Yo no sé cómo se llama en España, pero en Chile los incubos y los sucubos se llaman el trauco. Ujú, Entonces, siempre se refería a los incubos y los sucubos como alguien de la familia que se metía en tu dormitorio para violarte. Y muchas veces, así es. producto del incesto, aparecían estos hijos. Entonces, una forma de decir que el hijo no era de tu hermano, de tu padre, de tu abuelo, o etcétera, se decía, no, la verdad es que es un hijo del trauco, Mm, alguien que el duende que se la violó en el bosque, o mm, el duende que entra en los dormitorios por la ventana.
Entonces se creó toda esa mitología de los incubos y los sucubos que se meten por las ventanas en las noches, que se deslizan por las puertas. ¿Por qué? Porque era una manera de nombrar lo innombrable. Exacto, así es. De hecho, mencionabas la cultura judía, para ellos es innombrable Lilith. Ellos ellos hablan de la luna negra, fíjate, Mm, ellos no nombran a Lilith, exacto. o la nombran de otra forma, pero Lili es como nombrar al demonio, ¿no? Prácticamente mencionarlo es ya sinónimo de horror también. Ahora, lo que tú comentas es tan interesante porque fíjate que cuando uno hace exploraciones más en búsqueda de respuestas psicopatológicas, también a nivel social, ¿qué ha estado ocurriendo con el incremento de casos, por ejemplo, de pedofilia, ¿no? Los casos de pedofilia están muy relacionados con procesos, con intervenciones también de la figura de Lilith, combinada, por supuesto, combinada. Cuando hablo de combinaciones con planetas transpersonales, con otros planetas personales, también en determinados signos, y cómo en una sociedad se va marcando en ciertos periodos ese incremento, ese aumento, y podemos también hacer unas comprobaciones de fechas, buscando datas de casos, cómo coinciden, ¿no? Con los tránsitos de Lili y con qué aspectos estaba formándose en ese momento, en ese tiempo o en esos años. Entonces, es bien interesante estos estudios de investigación. Por otra parte, eh, con Lilith, no sé si recuerdas que hay parte del mito donde Lilith no solamente iba a por los hombres, ¿no? Sino también por los niños. Entonces hay fíjate que es con los niños y los hombres, ¿no? Como defensora de las mujeres, ¿sí? Como una defensora de las mujeres, claro, tiene esa parte, como explicaba al principio, esa parte muy relacionada con la autoexclusión, con la defensa del derecho de igualdad de la mujer, se ha tomado incluso como bandera, como forma del feminismo. Se asocia mucho con el feminismo. Y bueno, o sea, aquí tenemos bueno, un caudal, ¿no? De información y de conocimientos que cada vez que vamos profundizando, que vamos viendo, que vamos buscando, nos damos cuenta de la importancia que tiene Lilith desde el punto de vista antrogenealógico, es cómo la mujer se ha podido rebelar ante situaciones marcadas por injusticias, marcadas por humillaciones, cómo ha existido esa salida, ¿no? Esa bandera que se ha erigido para que la mujer pueda liberarse, pero también cuáles son las represiones o los actos que tú ya hablabas de los incestos, de los abusos, de las violaciones, que han podido también padecer o que pueden estar inscritos en las memorias familiares, en esas memorias del pasado familiar, a través de la observación en la carta de esa posición de la Lilith, tanto media como la Lilith verdadera. Claro, tú sabes que Lilith, bueno, tú hablabas ahí de símbolo de la emancipación femenina. De hecho, Lilith, a nivel de astrología mundial, por decirlo de alguna manera, tampoco hay muchas referencias de Lilith en cuanto a la astrología mundial. Entonces hay todo un campo de exploración que está virgen aún. Yo lo poco que he podido ir a investigar, pero no con la rigurosidad de un estudio científico, por decirlo de alguna manera, sí está involucrada en los eventos femeninos históricos que marcaron la cara del feminismo en la historia. Por ejemplo, eh, cuando se produce la primera convención para las sufragistas que estaban pidiendo votar, tener el derecho a votar, ¿sí? Lilith estaba en Escorpio, ¿sí? Entonces tiene que ver con un cierto poder, reivindicar un cierto poder. Por ejemplo, cuando se aprueba, sale al comercio, se lanza por primera vez la pastilla anticonceptiva en el mercado y eso creó todo un Mm, shock cultural, religioso, filosófico, social de todo tipo. Lilith estaba en Cáncer, si no recuerdo mal, en oposición a
Saturno, por ejemplo, para el tema de la revolución sexual, que viene justamente después de la pastilla anticonceptiva, se produce la revolución sexual, donde también las mujeres van a empezar a pedir el derecho a abortar, el derecho a divorciarse, es decir, ya estaban hasta acá las mujeres, es decir, se liberaron en muchos sentidos con la pastilla anticonceptiva y con la revolución sexual. Eso dio pie a que apareciera una nueva mujer mucho más liberada, emancipada, que iba a luchar por no estar sometida. Es decir, ¿por qué tengo que estar casada hasta el final de mis días con Pedro si lo paso muy mal con Pedro? No tengo derecho Claro. a divorciarme y a separarme. Y justamente para la revolución sexual estaba en conjunción a Urano y a Venus en el signo de Leo, junto con los eclipses en Leo. Entonces ahí aparece mucho la figura de Lilith con Urano y con Venus en Leo, donde se hace más visible todo este tema reprimido. Entonces es bien interesante empezar a estudiar los eventos que cambiaron la historia de la mujer con los tránsitos de Lilith a nivel colectivo. Sí, la parte, como tú mencionabas, la parte social. Y cómo ha ido también influyendo, según lo que vamos observando, ¿no? En estas investigaciones, cómo ha ido influyendo en las distintas épocas, en las generaciones que están acuñadas, en este caso, con planetas como, por ejemplo, el caso de Plutón, ¿no? Las generaciones plutonianas, ir viendo sobre las generaciones plutonianas, por ejemplo, la generación de Plutón, nacidas con Plutón Virgo, ¿qué pasaba con Lilith, no? ¿En dónde se encontraba Lilith en ese tiempo? ¿Cuáles fueron los movimientos de Lilith en ese tiempo con la generación Plutón Virgo, con la generación Plutón Libra, con la generación Plutón Escorpio, con la generación Plutón Sagitario? Son estudios fascinantes. Hay otra cosa también que vale mucho la pena mencionar en este programa, Úrsula, es cómo se manifiesta, ¿no? Porque estamos hablando de un arquetipo femenino, rebelde, de un arquetipo femenino que es totalmente desinhibido. Eh, Cuidado, ¿eh? No lo tomemos como un arquetipo que hace lo que le da la gana, porque no se trata de eso. Es un arquetipo simplemente que su naturaleza rompe con aquello que causa represión o aquello que la somete o la quiere someter o también la quiere encadenar. Entonces, quiere romper con esas barreras, quiere romper con esos paradigmas, más que todo del paradigma de la figura masculina opresora o Exacto. de las leyes o normas opresoras. Ahí va a aparecer Lilith manifestando su fuerza, manifestando también su dignidad y manifestando lo que es su irreverencia. Sí es un símbolo de irreverencia, sí es un símbolo de rebeldía, también de desparpajo, podríamos decir también, de mucha naturalidad, ¿eh? Porque ¿de qué manera se manifiesta una mujer Lilith? Cuando una mujer, por ejemplo, muestra su naturaleza liliaca, es esa mujer que dice, yo no tengo que casarme o tener que acuñar un matrimonio para ser aceptada por mi familia o socialmente. Entonces allí, a nivel astrogenealógico, por ejemplo, vemos las rupturas de mandatos familiares, de esos mandatos tradicionales donde la mujer para ser aceptada o pertenecer a ese sistema ortodoxo o sistema conservador tenía que tener hijos, tenía que casarse, tenía que ser la mujer de casa, tenía que ser el soporte del hogar. Para Lili todo eso, lo voy a decir aquí como lo dicen los españoles, se la suda. O sea, Le vale. no le interesa, le vale madre. O sea, no le interesa para nada a Lili. O sea, Lili simplemente es, me aceptas tal cual como soy, esta soy yo, me presento de esta manera, con estas condiciones, con estas cualidades, con este color de cabello, con esta forma de ser, con esta contextura, con esta estatura. O sea, esa es la expresión libre y totalmente también independiente de Lilith, muy diferente a una concepción, ¿no? A una naturaleza lunar, porque aquí haríamos el frente a frente, esa parte que tiene la mujer muy lunar, hay mujeres muy lunares, correctamente, y hay mujeres muy Lilith, muy luna negra también.
después te iba a comentar lo de cómo interviene en el hombre, ¿no? Cómo interviene Lilith en la Sí, figura porque masculina, claro. eso también es interesantísimo. Tú sabes que en las cartas de, bueno, tanto en hombres como de mujeres, tenemos los tres arquetipos femeninos, que es la Luna, Venus y Lilith. Y en la carta de una mujer es increíble cómo tú puedes ver cuál de los tres arquetipos más fuerte en la carta, porque siempre hay un arquetipo de esos tres que va a predominar y que se va a manifestar mucho más en la vida de la consultante. Si tienes la luna en cáncer en la casa 4 con un bonito aspecto, obviamente ese arquetipo va a estar se va a manifestar mucho en la vida de la persona. Y otras personas que van a tener una Lilith muy destacada, y ahí te vas a dar cuenta que la luna o Venus quedan como relegadas a un segundo o tercer plano, y efectivamente la persona vive más el arquetipo de Lilith en su vida, es decir, pasa rompiendo estigmas sociales, pasa contradiciendo el patriarcado, no sometiéndose a las reglas. Ahora hay formas y formas, porque uno puede ser muy caótico y muy destructor en ese no sigo las normas, o simplemente dices, no me quiero casar, no quiero tener hijos, punto, y no estás armando Totalmente. caos, ¿sí? Entonces hay muchas formas de expresar esa ley. Pero la invitación de Lilith es justamente decir, ¿por qué te tienes que someter? ¿Por qué tienes que meterte con un forceps adentro de Ujú, una caja donde se te exige que seas así, que tengas pecho, que si no tienes pecho te tienes que ujú, poner silicona, que si no eres perfecta te tienes que hacer el Photoshop, que si no te casas no eres una mujer exitosa, que si no tienes hijos es porque eres una desalmada que no tiene instinto materno. correcto. Entonces, Lilith te dice, la propuesta es, en vez de ver la realidad bajo los lentes del patriarcado que te dice que tienes que calzar así, así y así y así, la propuesta de Lilith es una cosmovisión desde el matriarcado que te dice, vive tu vida con naturalidad. Si tú no quieres casarte, está bien para ti. Y el patriarcado que se joda, dice Lilith. Si tú no quieres Ujú, tener ujú, hijos ujú, y es lo que te nace, ujú, esa es tu esencia. Vívela ujú, y disfruta esa esencia. Las otras personas no tienen por qué carajo opinar, que cierren su boca. claro. Exacto. Entonces Lilith dice, vive tu naturalidad y deshazte de esas construcciones patriarcales que impiden que vivas la vida de una manera mucho más espontánea. Totalmente. Y mira que cuando lo veo en consulta con casos masculinos, el caso de los hombres, voy a utilizar una expresión, una palabra que también a nivel sistémico yo la empleo, ¿no? Sobre todo con el marco de la energía de Lilith, que es el carácter represor o reprimido que podemos observar a través de Lilith y la figura que viene de alguna manera a hacer un balance o poder producir una retribución. Cuando hablamos de la retribución es aquello que estuvo reprimido requiere de una figura que venga a representar en los actuales momentos el papel del desrepresor. Entonces, hay hombres que han surgido dentro de sus propios sistemas familiares como los desrepresores de sus mujeres. No solamente tenemos que esperarlo de mujeres a mujeres, también puede ser una figura masculina, o sea, un hombre que ha adoptado mucha energía femenina, por ejemplo, ¿no? He visto casos de hombres que han nacido con Lilith Escorpio, yo soy uno, yo tengo Lilith Escorpio, y los hombres Lilith Escorpio, por ejemplo, también han tomado decisiones donde, tal cual lo que tú has dicho, pero en cambio de ser mujeres, desde la figura masculina le han dicho al sistema tradicional, pues yo no estoy interesado en ser padre, yo para ser aceptado o para convivir o para poder también tomar mis propios derechos y sentirme como una persona realizada, no necesariamente tengo que ser padre, tengo que tener hijos o tengo que vivir atado a los estatutos de una relación conyugal, por ejemplo. Puedo ser una persona que ha decidido vivir libremente en pareja o simplemente puedo quedarme en la soltería. ¿Entiendes? O sea, Claro. pero eso no hace menos o más al hombre. Entonces son también hombres que han decidido romper, fíjate, con los paradigmas tradicionales que bien pueden provenir de un patriarcado o de algún tipo de estructura
demasiado ortodoxa, demasiado llena de órdenes, de esas órdenes que son radicales y que no les permite realizarse o vivir a sus anchas, ¿no? Y decir, mira, yo para ser alguien, para sentirme yo misma o yo mismo, no requiero estar basado en esta serie de contratos. O sea, no tengo que estar unida o unido a esta serie de contratos que por lo general son contratos que provienen del sistema familiar o que provienen también de lo que se ha ido creando en la niñez, ¿no? En la niñez hay muchos contratos ocultos que firmamos sin darnos cuenta en esa relación con papá y con mamá. Entonces, es muy interesante observar el comportamiento de las personas, mi querida Úrsula, en función a cómo se están relacionando con ese arquetipo liliaco, ¿no? Cómo se está relacionando y también posteriormente observar, ya me voy a meter aquí en temas más profundos de astrogenealogía, si esa Lili está en su signo oculto, por ejemplo, si esa Lili está en su memoria sistémica en la carta, ¿qué aspectos tiene Lilith con los planetas? Importantísimo observar esto, porque ahí vamos a tener una gran fuente de información para reconocer de qué personajes estamos hablando en la familia o que estamos desreprimiendo o que simplemente estamos admirando inconscientemente y queremos también tomar pautas de ese patrón de conducta. Tú sabes que en los hombres el tema del Lilith es bastante particular porque Mm, habla mucho también de la percepción que tienen de lo femenino, habla correcto. mucho también de la percepción de la relación que pueden tener de manera oculta con la madre o con las mujeres Mm, femeninas del clan familiar, es decir, muchas veces se ven o cuadraturas de Lilith o conjunciones incluso o oposiciones donde el hombre va a tender a ver la mujer como eh, algo parecido a la madre y la madre muy controladora, ¿sí? A veces cuando mm, tienen a Lilith muy encima, es la clásica madre devoradora de hijos, por eso también Lilith se la mm. asocia con que no deja ser a los hijos, los mata a los hijos de los Los hombres. mata, sí, sí, sí. Igual que Saturno se come a los hijos, no los deja ser, ¿sí? A mí me da risa porque no hay ninguna madre que reconozca eso. No hay ninguna madre que reconozca que son controladoras con sus hijos. Puede tener 30, 40 años el hijo y son controladoras, pero de una manera que no son conscientes, no son conscientes. Y también habla mucho de cómo, de qué tipo de mujer les puede atraer y va a depender, es increíble cómo la Lilith en la carta de un hombre habla mucho del tipo de mujer, ¿sí? Que la atrae y dónde también, en qué espacios, en qué dimensiones puede que Mm, también sea un machista o un represor, así como una persona que aboga por los derechos y la libertad y la emancipación de lo femenino, porque va a depender mucho de cómo está su Lilith. Yo recuerdo que, por nombrarte un caso, algunos casos, yo recuerdo que una vez tuve una persona que claro, tenía el Sol en Escorpio, tenía Venus y mm, Lilith ahí muy, muy en conjunción, y era una persona que veía mucho a la mujer como un objeto sexual, por ejemplo, mm, mm, ¿sí? Eh, Me río porque una vez le pregunté a mi pareja, le dije, oye, Cristian, ¿tú qué piensas de Lilith? ¿Qué opinas de Lilith? Porque en general, cuando uno le pregunta a los astrólogos, hombre, hay una cierta disuasión, hay un cierto esquivo, como que no se sienten muy cómodos, diciéndolo honestamente, no se sienten muy cómodos con el arquetipo de Lilith, ¿sí? Entonces le pregunto a mi pareja, y mi pareja me dice, a mí me encanta Lilith, y yo, ¿qué? Y yo le digo, ¿y por qué? Es que todas las mujeres deberían ser como Lilith. Y yo, ¿y cómo así? ¿Cómo así? Bueno, deberían ser libres y no deberían de estar soportando tanta pendejada. Y me dijo, tienen que ser independientes. Eso de estar dependiendo de la mm, pareja, ¿qué es eso? Me dice, no, todas las mujeres deberían ser como Lilith. Claro, voy a ver su carta. Claro, él es Sagitario, ascendente Acuario, con Stellium es Sagitario, Venus y Luna es Sagitario, pero tiene a Lilith en la casa 7, ¿sí? Eh,
tiene a Lilith en la casa 7, en el signo de Leo. Bueno, yo soy bien lilítica, lo voy a Mm, reconocer. Tiene a Lilith mm, con muy buenos aspectos, esa Lilith. ¿Sí? qué Y bien, además la qué bien. Lilith por sinastría, eso es lo otro interesante, la Lilith en sinastría en las relaciones de pareja. Por ejemplo, la Lilith de mi pareja está en conjunción a mi Venus, ahí en Leo, Mm, ¿sí? Entonces hace todo el sentido. Bueno, es muy curioso porque uno va viendo también el arquetipo de Lilith que forma parte de esta proyección que hace lo masculino, pero de lo femenino. así es. No, y has comentado algo que es sumamente importante y necesario, ¿no? Explicarlo. Nosotros, más allá del género, ¿no? No hablemos, no vamos a entrar aquí en temas de género, de mujer, de hombre, sino hablar más bien de lo que es la energía, ¿no? La energía, hay mujeres con una gran energía masculina, igual que hay hombres con una gran energía femenina. Exacto. Y hay que explicar que esa parte psíquica, esa parte profundamente, lo que estábamos hablando antes de comenzar el programa sobre el sentido brujístico, ¿no? Esa magia también, esa parte mágica que tiene Lilith, también la tienen los hombres. O sea, hay hombres que podemos ser tenemos mucha energía femenina y esa energía femenina, ¿de qué nos dota? ¿De qué, o sea, qué nos permite? Tener una mayor sensibilidad, una mayor Exacto. profundidad a nivel de intuición, a nivel psíquico también. Y esa es la parte, por ejemplo, productiva, beneficiosa, atractiva, ¿no? De todo lo que en el hombre se puede reconducir con la energía femenina. Y ahí vamos a observar en ese campo de las energías femeninas cómo se atribuye talentos, capacidades por medio de Lilith en la carta natal de un hombre. Eh, tocaste algo que es súper interesante cuando hay comité masculino, y más si es de astrólogos, preguntar cuál es tu fantasía sexual, qué es lo que tú no te atreves a decir en público sexualmente. Y todo eso es liliaco, o sea, es lílico, ¿no? Entonces tú dices, claro, si yo me hago estas preguntas, que no, aquí la podemos hacer también en público, desde Lilith, tú te puedes cuestionar o preguntar, ¿estás satisfecha o satisfecho sexualmente? O sea, ¿cuál ha sido esa fantasía o cuáles son esas fantasías sexuales que has tenido? ¿Las has cumplido? ¿Hay tabúes todavía sobre ellas? ¿Te sientes cohibida o cohibido cuando hablas del sexo o de la sexualidad? Entonces, esos son puntos interesantes a poner sobre la mesa y que tienen que ver con toda esa historia, con toda esa parte cultural de Lili, mi querida Úrsula. Entonces, esto también forma parte de los distintos procesos que han estado presentes a nivel sistémico, a nivel del árbol genealógico, y los secretos, los conflictos, los tabúes, los cerrojos que han puesto muchas veces las familias en las distintas generaciones en relación al tema de la sexualidad. Y eso nos los va a mostrar categóricamente también una posición de Lilith en combinación con planetas. Yo tengo muchos casos que te pudiéramos mencionar, sobre todo en combinaciones de casas y de aspectos planetarios con estos temas y los resultados. Ah, sí, ahí van a estar preguntando, ¿qué aspectos? ¿Qué aspectos? ¿Qué casa? Bueno, vamos a tener que hacer algún otro video con las posiciones de Claro que Lilith sí. por casa. Claro, arquetipos generales, porque Sí, por cada supuesto. caso es particular. Pero tú sabes que Totalmente. Lilith, lo que tú comentabas, que también tiene esa dimensión intuitiva de mujer maga, mujer psíquica, mujer bruja, mujer chamana. Mm, Claro, representa también las brujas que fueron perseguidas, que fueron acosadas, que fueron quemadas, ¿sí? claro, Ahí estamos viendo como un tipo de claro, patriarcado va a castigar a la mujer que se sale un poco de las creencias, porque Lilith rige el paganismo, ¿sí? Está el patriarcado que llega a imponerse como una visión junto con el monoteísmo, que Dios es Padre, Hijo ujú. y Espíritu Santo, entonces Espíritu Santo. los tres son masculinos, ¿sí? Es decir, ahí no cabe la mujer en la Trinidad. Entonces,
Lilith representa justamente la cosmovisión anterior del monoteísmo, donde habían diosas y culto a las diosas, donde había una variedad de creencias y de adoraciones y de politeísmo. Entonces, Lilith representa el paganismo o las creencias alternativas que no son monolíticas, ¿sí? Entonces, también en el ámbito religioso, filosófico, Lilith también es un arquetipo muy potente en ese sentido, en el tema de las creencias religiosas, porque también habla de un patriarcado en las religiones, cómo se borran los cultos de las diosas de lo femenino cuando llega el cristianismo, ¿sí? Entonces, es muy interesante porque esa parte tampoco se explota mucho de Lilith. De hecho, Lilith, cuando es resucitada, porque ha resucitado muchas veces en la historia, ¿sí? Así que los invito, si no pueden ir al Congreso de Palma de Mallorca, tienen la opción de verlo en directo, on streaming. Ahí voy a estar revelando más secretos de Lilith, pero Lilith, cuando ingresa en la astrología, es porque hay una judía que la va a resucitar, justamente una teóloga judía, doctorante, que dice, vamos a contar la historia de Lilith, pero no desde el punto de vista del patriarcado de los rabinos que escribieron la Torá, el Talmud, el Zohar, la Kabbalah, porque esa es una visión muy masculina y muy patriarcal de Lilith. Entonces nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo. Tú sabes que no existen las rabinas mujeres en... No. No, bueno. Entonces nosotras nos vamos a dar ese poder y vamos a escribir la percepción y nos vamos a apropiar de Lilith y vamos a tener una narrativa completamente diferente de lo que nos han venido contando todos estos años. Y a partir de ahí ella escribe un libro que se llama El retorno de Lilith. Se llama Ética sexual en el judaísmo, ¿sí? Entonces hace toda una crítica desde el punto de vista de la religión y la filosofía y la ética. Por eso digo que Lilith tiene mucho que ver con las religiones también. Y hace todo un libro que se llama justamente El retorno de Lilith, donde pone a Lilith en sororidad con Eva. Es decir, yo te entiendo, Eva, sale del paraíso. Claro. Una cosa completamente, no te sigas quedando ahí. Bueno, finalmente Eva y Adán también los terminan expulsando del paraíso, pero Lilith es la precursora, porque representa un arquetipo de ser la precursora en muchos aspectos. Lilith es un arquetipo precursor, ¿sí? Primera mujer de Adán, la primera que se va del paraíso, la primera que le dice a Dios, vete al carajo. Sí, sí. Es la primera que, es mucho la primera. ¿Por qué? Porque representa un arquetipo primario, Lilith. Entonces, es muy interesante esa parte que tiene con respecto a las religiones. Y de hecho, a partir de ese evento que las mujeres del feminismo, gracias a esta mujer judía, que resucita la figura de Lilith como una mujer emancipada y no diabolizada por lo masculino, a partir de ahí las feministas de los años 60 van a utilizar el símbolo de Lilith y Lilith salta a la fama mundial, porque hasta antes de eso no era tan conocida, sino más bien en círculos muy específicos, ¿sí? Y eso sucede con también la Lilith en el signo de Leo, con Urano en Leo en los años 60, es decir, ahí se hace mucho más visible esa sombra, se expone más y se revelan más temas de Lilith también. Entonces, claro, a partir de ahí es que ingresa a la astrología. Porque antes en la astrología existía la luna negra y se utilizaba la luna negra, que es un asteroide. Pero Lilith, como Lilith, todavía no ingresaba a la astrología. La luna negra existe desde el medioevo en la astrología. ¿Sí? Sí. La luna negra, hay astrólogos muy antiguos que hablan de la luna negra, pero de Lilith no. Cuando se empieza a hablar de Lilith como Lilith en la astrología, es en el primer libro, yo creo, de astrología. Quizás hay uno anterior, si lo conocen, ahí me corregirán, pero es en el año 63.
por una astróloga y un astrólogo que van a escribir uno de los primeros libros en astrología nombrando a Lilith, y no nombrando una tal luna negra, sino que nombrando directamente a Lilith. Entonces Sí, es muy simbólica la entrada de Lilith en la astrología. muchísimo. Y también aquí, a ver, eh, con Lilith, cuando lo llevamos ya a este escenario, por ejemplo, el escenario terapéutico, Úrsula, ¿no? Cuando queremos verlo terapéuticamente, cómo funciona a través de, yo voy a hablarlo desde el punto de vista astrogenealógico, que también se aplica en la parte astrológica, pero cuando queremos hablar o queremos abordar la herramienta, ¿no? Que, que nos puede enseñar Lilith en la carta natal a trabajar, a trabajar aquello que nos ha estado, que no ha estado revelado, aquello que ha estado tapado, aquello que ha estado negado también, Mm. porque hablamos de las negaciones, de lo marginado, de las marginaciones, y también por esa razón aparecen o nos puede también mostrar una forma de ovejas negras la, la resurrección, ¿no? de Lilith. En la genealogía pasa así. Entonces, ¿de qué manera lo vemos? Es, como decíamos antes, una válvula que está tapada. Yo veo lo siguiente siempre, Úrsula, incluso utilizo un punto medio que es el punto medio Lili Quirón. Entonces, lo que calla el alma, ¿no? Lo que el alma calla, lo que el alma no puede expresar, el cuerpo lo grita por ella, que sería en el caso de Quirón. O sea, Quirón representaría esa parte física, esa parte herida, esa parte que está afectada, también o física o emocionalmente, y Lili es lo que lo tapa, es de dónde viene, lo que no ha podido salir. Entonces, ¿cómo funciona? Voy a poner algunos ejemplos. ¿Cómo funciona una Lili o sea, desrepresora? O sea, como cuando se va desreprimiendo. Por ejemplo, si alguien tiene una Lili Aries, esa Lili Marte, seguramente la manera de manifestar lo que ha estado acallando, lo que ha estado guardando, es que de repente lanza un puñetazo en la mesa. En el momento menos esperado, lanza el puñetazo en la mesa, le mete un golpe a la puerta o da un grito. Así va, una expresión fuerte, ¿no? Y entonces en ese momento, claro, las personas dicen, ¿qué pasó? ¿Qué le pasa a esta mujer o a este hombre que está actuando de esta manera? Pues está desreprimiendo a su Lili, Claro. la está dejando salir por una forma que puede manifestarse, que es el impacto, a alguna expresión agresiva, fuerte, impulsiva. No es lo mismo de una Lili Tauro, por ejemplo. Una Lili Tauro va a comenzar ¿sabes qué hacen las Lili Tauro, por ejemplo, para poder de alguna manera expresar lo que ha estado reprimido? Se ponen a arar la tierra, comienzan a dar tierra, comienzan a comer, a comer, a comer, a comer, a comer, a comer. Comen por lo general pueden comer cosas muy dulces, pueden tener esos atracones, también momentos de atracones, pero también hay otras maneras de manifestarlo. Se ponen a cocinar, se ponen a pintar, se ponen a hacer como de manera terapéutica trabajos con la tierra, ¿no? Entonces, una forma que pareciera más pasiva, que no hay nada de pasivo en ninguno de los signos, pero claro, es diferente a la reacción que tiene desde un Aries o desde una conexión con Marte, a diferencia que lo hará una Lili Géminis. Una Lili Géminis lo hará, bueno, en el momento de la desrepresión, pues hablará hasta por los codos, o sea, es, tomará el teléfono o buscará un medio para poder expresar, comunicar, transmitir, hablar, decir todo aquello que no ha podido en un momento dado manifestar, ¿no? Entonces se vuelve transmisor o transmisora fuertemente. Bueno, y así después pudiéramos ahondar mucho más en cada uno de los signos y partes para explicar, ¿no? Esas desrepresiones cómo nos puede ayudar o de qué manera se pueden manifestar según la posición de Lilith en la carta natal. Vamos a tener que hacerlo porque sin duda que va a ser un tema que la gente va a querer comprender un poquito más cómo se manifiesta. Sí, Claro, las Lilith
En fuego puede que sean mucho más combustible a la hora de expresarse, mucho más expresiva, quemando, quemando cosas o quemando relaciones o gente. Las de tierra, bueno, yo creo que ahí van a tener que buscar de qué manera lo canalizan a través de la materia, y las Lilith de agua, yo creo que tiene que ver mucho con el tema de fluir a nivel emocional, es decir, ahí pueden haber tipo de crisis Sí, emocionales o tipo de crisis, drenar, ahí hay que drenar mucho. sí, Y las Lilith total. en elementos de aire tienen que comunicar y expresar y denunciar. Yo creo que ahí está como mucho la manera donde esa Lilith en el elemento de aire puede tener esa válvula. Y de hecho eso se ve mucho en las mujeres, viendo en qué elemento está su Lilith. Yo tengo Lilith en Géminis. Entonces a mí cuando Mm. yo no soy violenta, no soy una persona violenta, pero si me vienen a molestar, mi Lilith en Géminis es bastante, tiene lengua de serpiente, Picante, tiene muy lengua de picona, serpiente. muy picante. No, pero sabes que yo aprendí a decir las cosas, antes era muy, cuando uno es más joven, ¿sí? Cuando uno no sabe comportarse, porque uno cuando está en la juventud es cualquier cosa, pero ya después uno aprende a decir las cosas y no es Mm, necesario ni gritar, tampoco es necesario ofender, tampoco es necesario insultar, ¿sí? correcto, Simplemente puedes totalmente. decir, ¿sabes qué? No, gracias. Hasta aquí nomás Claro. y listo. Y con eso ya dices todo. Entonces, pero ahí está la forma en cómo uno tiene que manejar justamente la válvula. Pero en tu caso, Úrsula, es bien, es muy claro explicar algo, ¿no? Utilizándote como ejemplo. ¿Por qué? Porque, fíjate, una Lili Géminis que ha comenzado, primero lo que tú comentas, yo estoy 100% de acuerdo contigo, uno tiene que ir aprendiendo, porque eso se va aprendiendo, eso no nacemos ni aprendidos y tampoco es que de la noche a la mañana eso se consigue, pero sí se va aprendiendo a canalizar la forma de hablar con los demás, la comunicación. Y yo siempre apuesto y siempre me regaño y me lo vuelvo a decir y me lo vuelvo a aplicar, es el tema de la comunicación asertiva. La comunicación asertiva es tal cual lo que tú acabas de decir. Es poder expresar, mira, no estoy de acuerdo o no quiero participar en esto o no, o poner límites. El saber poner límites a tiempo desde esa comunicación asertiva donde no tienes que ser ni sumisa ni agresiva, ni Exacto. sumiso ni agresivo. Entonces, ahí está la parte de la asertividad en la comunicación. Entonces, en tu caso, por ejemplo, ¿cómo tú has también trabajado tu válvula? Pues a través de esto, de lo que es el canal YouTube, estar en conexión con las redes, el poder también narrar, expresar, enseñar todo lo que tú has ido aprendiendo, buscando, informándote. Tú tienes constantemente un trabajo muy sano de esa Lili Géminis. Y ahí se Claro, convierte más bien por en un supuesto, potencial a eso voy porque con, también con tenemos que que ver Lilith eso, ¿no? también es la luz, es un potencial Claro, un de potencial. mucho talento donde tenemos a Lilith, ¿sí? Tú sabes Así que yo es. recuerdo que, claro, antes que me metieran al tema de la astrología y supiera que tienen una Lilith en Géminis, yo me preguntaba por qué siempre me decían, no, anda a hablar tú, anda a hablar tú. Porque yo siempre me atrevía a hablar y a decir las cosas que nadie se atrevía a decir, entonces todo el mundo me utilizaba y ahí me di cuenta que, claro, una Lilith en Géminis puede ser la voz de los sin voces también, ¿sí? De los Exacto. temas que nadie se atreve a decir, de los temas tabús, de muchas cosas, porque hay mucha gente que le da miedo hablar de ciertos temas. Entonces yo recuerdo que siempre me mandaban a mí, no, dile tú, habla tú con el director, habla tú con este, y yo iba y decía las cosas y, claro, las decía de una manera que yo, en general, yo no soy violenta ni agredo a la gente, ¿sí? Entonces, simplemente lo decía como muy tranquila y la otra persona, como yo estaba tranquila, la otra persona no se alteraba, decía, ah, muy bien, eso piensas, sí, eso pienso. Claro, Entonces, claro. Es una manera muy canalizada
pero también muy directa a la vez. Es muy Por eso claro, te decía, es asertiva, claro. es asertiva. Entonces ahí tienen que, bueno, ahí está, tú sabes que antes en la época, bueno, todavía se sigue usando mucho la magia de los elementos. Con Lilith Ujú. ustedes pueden trabajar la magia del elemento Muchísimo, donde está su Lilith. El elemento, la magia completamente, elemental, que es la magia de la tierra, del fuego, del aire. Bueno, completamente. ahí se trata de tomar esa Morgana, nuestra carta natal, para trabajar ese elemento y ser una experta en ese elemento, o un Correcto. experto. Bueno, y aprovecho a recomendar una película que está en estos momentos, que es no sé si ya la has visto o la has escuchado, mi queridísima Úrsula, que es la película Elementos, o aquí se llama en España Elemental. Es una película de estas películas que son geniales de Pixar, de Disney, como lo fue Coco, como lo fue Intensamente, como han sido estas películas que son dibujos animados, ¿no? Son dibujos animados como de niños, pero con mensaje para adultos completamente. Entonces, la película Elemental se trata de los elementos, de los 4 elementos, pero aquí hay una relación entre el fuego y el agua, ¿no? Y cómo, bueno, no voy a hacer spoiler porque si no, entonces no van a ir a ver la película. Pero lo que tú mencionabas del ritual, hay un ritual tan hermoso que hace el fuego, es maravilloso, que es la honra para pedir la bendición, para poder tener el éxito. Y es fantástico. Y es lo que se puede también lograr a través de Lili. O sea, Lili puede tomar la bendición simplemente para ser libre, o sea, para poder simplemente decir, yo lo quiero hacer diferente. Yo emprendo mi camino, emprendo mi destino, tomo la bendición, o sea, honro lo que hay, pero yo lo hago a mi manera. Y eso tiene mucho que ver, por ejemplo, con las Lili Fuego, esas Lili Aries, esas Lili Sagitario, esa Lili Leo, ¿Eh? pudieran también expresar y practicar este tipo de rituales. Igualmente con la tierra, cuando hay tantos problemas de pertenencia, fíjate los problemas de pertenencia, de no saber cuál es mi lugar, de no saber dónde estoy bien, o no me siento cómodo aquí, o no me siento cómoda allá, entonces, si hay una Lilith en signos de tierra, ahí entonces hay que practicar, hay que buscar y decirse, yo estoy bien donde realmente me puedo, o sea, me puedo sembrar, o sea, me puedo Enraizar, rituales de enraizar. Y, enraizamiento, claro. y no es que tengo que vivir arraigado, porque el problema es cuando nos hemos arraigado demasiado a algo o a alguien o a un escenario y después no podemos salir o cuando salimos nos sentimos completamente como desconocidos, nos sentimos como que estamos completamente desnudos, entonces nos sentimos mal y no podemos convivir o estar en otro lugar si no es en aquel lugar donde he sembrado constantemente mi arraigo, ¿no? Cuando uno se sabe enraizar, y toma la libertad del enraizamiento, es entonces cuando el ritual de la tierra cumple con un cometido que es un cometido de sanar precisamente ese conflicto de la pertenencia. Y es, yo me siento bien, yo me siento estable, yo me siento seguro, segura, donde puedo erigir mi casa. Y allí donde viva, allí donde pueda prosperar, allí voy a estar bien. Correcto, correcto. ¿Ves? Y tú Pero sabes que entonces, las claro, Lilith en agua, por ejemplo, pueden hacer rituales de útero, porque el agua tiene que ver exacto, mucho con drenar emociones. Una Lilith de agua en Escorpio, en Cáncer, en Piscis, de hacer memorias celulares o memorias familiares, porque ahí yo creo que está el potencial de una Lilith, así como las Lilith totalmente. en el signo de aire, es la exploración. Lilith en el elemento de Mm, aire es mucho la exploración, es mucho la búsqueda de nuevos sentidos, entonces ahí puede haber también, además que Lilith en la mitología es una de las diosas del aire, ¿sí? Eh, sí, es correcto. una diosa Es la del diosa de aire, aire. es una diosa del aire y diosa del caos, porque cuando habían ciclones, ahí, bueno, ahí se producían. Y qué bonito que tú le llamas diosa, porque otros le llaman el demonio del aire. O sea, Lo que porque es que pasa es que, lo la que pasa es que demonizan, claro. Lilith tiene dos Sí, dimensiones.
tiene la sagrada, tiene la dimensión Claro, sagrada y la dimensión profanada. Yo siempre digo que es lo claro. femenino sagrado y lo femenino profanado. Entonces es diosa, pero también es demonia. ¿Por qué? Porque Demonio, sí. también fue profanada por otra parte del pensamiento, digamos, o de una cierta creencia también. Entonces, representa esas dos caras de una misma moneda. Sí. Lo oculto y lo Ujú. brillante, lo sagrado y lo profano. Entonces es la mujer sagrada, pero también la mujer que fue profanada. Así es. Bueno, y aprovechando lo que comentabas, ¿no? Del ángeles y demonios, ¿no? Ángeles y demonios, correcto. está esa parte también observado, ¿no? Observado en la práctica de los casos en las familias que también no se hablan, se guardan como secretos, se dice muy poco de casos en la familia de exorcismos. Fíjate, quiere decir que han existido posesiones, pero de esto se habla tan poco, porque hay siempre un miedo a la vergüenza, a lo que se crea, a lo que dirán, y por supuesto es un tema que se vuelve no tabú, se vuelve un tema tipo, No hay a que ver, tipo, mencionarlo como sí, sí, Lilith, no la nada, mencionan. sí, no, no, nada, nada, Innombrable, nada. innombrable, Lo es es lo innombrable. innombrable completamente y es lo que puede en algún momento crear también un rechazo, ¿sabes? Puede crear un rechazo Una social, marginalización. una marginalización. Pero Sí. de hecho hay muchas mujeres que yo lo veo que tienen a su Lilith muy reprimida porque son, por Ujú, ejemplo, son arquitectas, son abogadas, son médicos, ujú, tienen una Lilith muy prominente en sus cartas y yo les digo, bueno, tú tienes algún tipo de habilidad psíquica, paranormal, intuitiva o bueno, como quieras llamarle, sí me dicen, pero el trabajo no saben. Y yo no les sé, digo, o sea exacto. que escondes la bruja, sí, ok, eso es Lilith, Sí, eso es Lilith. sí, 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 Porque tal yo cual. les digo, ustedes tienen una mujer sabia, intuitiva, bruja dentro, pero es la que reprimen porque tienen miedo a lo que van a pensar en el trabajo, tienen miedo a lo que va a decir la familia, tienen miedo a Correcto. que las consideren desquiciadas, locas, saladas, etcétera, ¿sí? Entonces Bueno, ahí está te, mucho el te, tema de la te, Lilith te- bruja escondida, la bruja escondida. te cuento un caso. Una eh, consultante médico con su especialidad, renombrada, exitosa, me dice un día, Enzo, pero así como, Enzo, estoy estudiando tarot, pero no se lo digas a nadie. No digas a nadie que estoy estudiando tarot. Es que me fascina, pero nadie lo puede saber porque imagínate, se van a burlar de mí. Y yo digo, pero No ¿por me van qué? a ¿No? creer Pero como no me, médico, como etcétera. médico. Y es una mujer que tiene a Lilith Escorpio, por ejemplo, ¿ves? Entonces, claro, está esa parte, volvemos a la represión, ¿ves? A la represión, al qué dirán, al miedo, ¿no? Al miedo si yo expongo, si yo saco a la luz esa parte que es tan potente, que Es que se esa vuelve parte, en una sí, potencialidad, pero se exacto. ve como algo oscuro, como algo que genera culpa, como algo que genera vergüenza. ¿Ves? Esa es Ese, como ese es el juego. el juego, Bueno, la dinámica que tú existe. sabes que Lili tiene esa dimensión muy mágica, es muy mágica, tiene Mm, esa dimensión muy mágica justamente porque tiene que ver también con la magia, es decir, no solamente el claro, arquetipo de Neptuno tiene que ver con la magia, pero Lilith también es una hechicera, es mucho. una alquimista, entonces tiene que ver con la magia. Y desde mucho tiempo la magia, la magia en general nunca ha sido bien vista, ¿sí? Es como No. algo esotérico, oscuro, demoníaco, malo, perverso, etcétera, etcétera. Entonces, por Todo eso, ha sido también llevado al mismo saco, Úrsula. O sea, cualquier cosa que de alguna manera pudiera ser esotérico, ¿no? O pudiera ser místico, siempre se le da una terminología, un etiquetamiento, se le da, pone la etiqueta de brujería. exacto, Es que a nosotros mismos, todavía, hoy en día, todavía hoy en día, hay existe mucho lugares, tabú. hay culturas que cuando ven que una persona está dedicada a la astrología, dicen, ah, ella es bruja, ah, eres brujo. No tiene Sí, nada que sí, ver, pero te tildan, te llevan a un saco generalizado, hagas lo que hagas, bien sea que, no sé,
que te dediques a la numerología, te dediques llámese la astrología, llámese Las la runas, el tarot, quiromancia, la las runas, el quiromancia, tarot. sí, Somos brujos, todos somos brujos. Bueno, esto, es eso, ¿no? Que ahí también está ese tilde, ¿no? Que se le ha marcado muchísimo a lo que es ese arquetipo, esa simbología liliaca, ¿no? Y tiene que ver también con el desarrollo que en realidad cada persona pudiera tener con, en el campo, en el área extrasensorial, o sea, qué correcto. tanta extrasensorialidad posee esta persona y descubrirlo. Por eso cuando tú hablabas de las distintas exploraciones que se pueden enmarcar según el elemento, ¿no? Donde esté Lili, para el elemento agua también es muy importante explorar esos yacimientos, ¿no? Tal cual, que se desconocen completamente y que pueden sorprenderte muchísimo a las personas que nos están escuchando que tienen a esa Lilith en signos de agua, bien sea en Cáncer, bien sea en Escorpio, bien sea en Piscis, y también poder así comprender, ya sé por qué tengo tanta intuición que me da miedo mi intuición, ya sé por qué tengo estos insights, estos déjà vu, estos sueños premonitorios, porque hay una fuerte Lili en Escorpio, una fuerte Lili en Piscis, o también en Cáncer, por Correcto. Y de ejemplo. hecho, la Lilita en la carta natal también puede hablar de las mujeres o hombres, magos, brujos, alquimistas, chamanes de la familia, porque algo de Totalmente. ese conocimiento, de esa habilidad, se hereda de generación en generación. Entonces, Lilith también representa nuestra, yo digo que nuestra línea genealógica que tiene que ver con las mujeres brujas en la familia. Es decir, Sí, habría que hacer un retrasar las Lilith de sí, nuestras cartas y quizás llegaríamos a nuestras antecesoras que fueron quemadas, digamos. ¿Sí? Entonces, tiene que ver con esas mujeres que todas y todos, porque hombres y mujeres tenemos mujeres atrás que nos parieron, eh, habla justamente de ese antepasado que seguramente fue bruja y que fue quemada en la Inquisición. Si quemaron como 8 millones de personas, entonces no sería extraño que todos o todas tengamos ese pasado en nuestra genealogía. sí. ¿Mm? Sí, esa parte, ese ADN, ese campo epigenético, ¿no? Que total y certeramente es así. Y nos permite, por eso para mí es muy valioso, mi querida Úrsula, es muy valioso la exploración, el estudio y la incorporación. Yo la incorporé desde un primer momento en los estudios de astrogenealogía, esa parte de Lilith, porque cuando uno profundiza y cuando uno comprende el significado de Lilith, es que tú dices, oye, aquí hay mucho transgeneracional. Y lo que tú explicabas ahora de los ancestros o de posibles ancestros que han estado ligados, bien sea a la magia, bien sea al chamanismo, bien sea a la alquimia, bien sea a la curación, ¿no? Lo que es también la parte de la sanación o de la curación, Mm. yo lo he comprobado una y otra vez. ¿Cuántas veces en mapas natales, haciendo estudios astrogenealógicos, yo le he dicho a una persona, aquí hay una línea de mujeres o de una mujer específicamente que se dedicó a sanar, que era sanadora o era curandera? Y me dice, efectivamente. Y me dice después, ahora entiendo por qué tengo Eso. pero no me atrevo, me da miedo, porque por el qué dirán, por el estatus social o profesional que tiene la persona, entonces no deja salir su Lili. Es que Y esa es aquí la la invitación herencia, es esa. es esa, es que eso es lo que yo te decía con que Lilith representa en nuestra carta también la herencia matrilineal que nos heredó alguna mujer de nuestro árbol que tenía la habilidad de trabajar con hierbas o la habilidad de trabajar con tal elemento. Es esa herencia matrilineal, esa habilidad que se va heredando, porque uno dice, sí, mi tía era medium, mi abuela era medium, mi bisabuela hablaba con los muertos, y ahí uno va viendo que hay una herencia matrilineal y eso es Lilith también.
Y te tengo otro dato, mi queridísima Úrsula, que esto lo voy a decir, es muy poco común, porque siempre es lo contrario. Tú sabes que uno siempre dice, bueno, en la familia o en mi familia, o cuando haces todos los estudios desde el punto de vista sistémico en la carta, dices, oye, en tu familia existió una mujer que era partera, ¿sabes? Las parteras traían hijos al mundo, bien. Niños, perdón, niños al mundo, bien. Pues fíjate que una vez me tocó un caso, Lily Cáncer, Lily Cáncer, y resulta que la bisabuela no era partera, era todo lo contrario. Sí, Pero es eso fue que... un, ¿ok? Es decir, pues, imagínate, estamos hablando de una bisabuela, imagínate la época, una época mucho más inquisidora, mucho más, y ella se atrevió a ayudar a mujeres a abortar. Es que tú sabes que el Sobre todo, aborto claro, data pero de miles y miles de años. No es ahora que las totalmente, mujeres están no, abortando. por Las favor, mujeres han no. abortado desde que Siempre, existió la primera mujer en el planeta, desde ahí que se siempre, aborta, porque hay mujeres que no pueden tener hijos, hay mujeres que no quieren tener hijos, más allá si estamos de acuerdo o no con la práctica, que sea ya otro tema, pero ha existido siempre el aborto. Entonces las mujeres que quizás tienen se ve mucho, Lilith en cáncer o con aspectos quizás en conflicto con la luna, donde la persona tenía experiencias traumáticas con los embarazos, ha tenido pérdidas, evidente, o etcétera, etcétera. Pero sí, tiene que ver con sí, las parteras, con las matronas. Lilith, ¿por qué? Porque Lilith también es un arquetipo de la madre, también es un arquetipo claro, materno, pero es un arquetipo materno muy diferente a la luna, ¿sí? Porque exacto. Lilith también es muy fértil. De hecho, la mitología tiene no sé cuántos cientos de hijos al día y así como tiene cientos de hijos, se le mueren cientos y tantos más, Sí, producto de el pacto que hubo ciento con los diez, ángeles. 110 al día. Entonces habla Seguramente de es tal las cual. vidas que nacen, pero que también las vidas que mueren, ¿sí? Porque Lilith Claro. es un arquetipo de la madre naturaleza. Representa uno de los arquetipos fundadores de la madre naturaleza. Entonces, la madre naturaleza, ¿qué hace? Hay seres que viven y hay seres que no sobreviven. Entonces se demonizó también la muerte y en esa época también había mucha muerte de recién nacido porque no estaban las condiciones que tenemos hoy en día. Entonces los recién nacidos eran muy sensibles durante las primeras horas de nacer y había mucho niño que moría en las primeras horas. Entonces, Mm. al día siguiente, cuando tú ibas a ver a tu hijo y estaba muerto en la cuna por muerte súbita, decían, ¿quién se llevó a mi hijo? Se lo llevó la noche, se lo llevó la Ujú. sombra, se lo llevó la oscuridad, porque también había una metáfora con respecto a la muerte, es decir, se lo llevó la muerte, se lo llevó Laila, se lo llevó Lilith, se lo llevó el viento, el espíritu del viento. Entonces después quedó todo demonizado. La muerte se demonizó mucho también, porque Lilith es Sí. diosa de la vida y diosa de la muerte, pero la muerte como un proceso natural de la vida, ¿sí? No como algo demoníaco y macabro. Sí, como un ciclo Exactamente, que entonces, tiene que subsistir, o sea, que convive mutuamente. Es el ciclo de la vida y la muerte para que pueda entonces volver. O sea, cada proceso que abre y cierra es necesario para que entonces pueda existir una continuidad. De lo contrario, se acaba. exacto. Por eso es que coexisten, sería eso, la coexistencia de la vida y la muerte. Ahora, es importante mencionar algo más, mi querida Úrsula, el tema del famoso castigo, ¿no? De Lili la castigadora. ¿Cómo lo podemos interpretar llevándolo a un contexto más psicológico, también sistémico? Eh, el castigo de Lili, que era castigar a los hombres que eran despiadados, que eran canallas, ¿no? Que se comportaban de manera tan, quizás tan
tan dura, ¿no? Tan rígida, o eran los hombres que castigaban también a las mujeres, entonces Lili se encargaba de castigarlos a ellos. Ese castigo se pudiera interpretar como una forma también de ciertas anomalías, y te lo explico también, lo que estoy aquí hablando siempre es de la parte práctica, de ciertas anomalías que sufren algunos hombres con sus partes genitales. Tiene mucho que ver con temas asociados a Lilith. Entonces, fíjate que antiguamente toda anomalía, toda enfermedad que no era comprendida, o sea, que no era entendida, mejor dicho, no era entendida médicamente, porque la medicina no existía de la forma en como la hemos concebido ahora, como la conocemos ahora, era visto como un castigo divino, como un castigo venido por algo, ¿no? Y se le mencionaba siempre que había un castigo de la innombrable, producto de esa fechoría, ¿no? O de ese acto de infidelidad que había cometido ese hombre. Entonces su castigo era, por ejemplo, morir de la próstata, por ejemplo, ¿entiendes? Su castigo era sufrir de varicoceles, de hidroceles, pero eran vistos, se magnificaban y se veían como circunstancias que no eran comprendidas como una enfermedad o como un proceso de una lesión o de un síntoma, sino de un castigo. Entonces ese castigo se pudiera también ver, tú mencionaste lo de la cuna, ¿no? Lo de muerte, muerte de, La muerte bueno, la muerte súbita. súbita, Mm. pero es algo también con el nombre de la cuna, ¿no? Y también lo tomaron como una especie de maldición, de castigo por ser, por no merecer, ¿ves? Porque no nos merecíamos ser padres, o yo no me merecía ser madre, y por eso la muerte se ha llevado a mi criatura. Entonces, todo esto son como las creencias también se han encargado de demonizar, ¿sí? Exacto. De también generar leyendas que luego son vistas o son vividas como mandatos, como repeticiones, porque se alocan en la psique, se alocan, perdón, en el inconsciente familiar y por ende en el inconsciente colectivo. Entonces, esta parte del inconsciente colectivo, que ahí lo mencionabas al principio, esa exploración, ese estudio que habría que profundizar mucho más de Lilith en astrología mundana, Mm. sería fascinante para conocer, ¿no? También lo que estamos viviendo hoy en día con el movimiento, el tránsito de Lilith, que por cierto, ¿cómo está aspectada Lilith ahora en estos actuales momentos donde seguimos con tantas revueltas, con tantas situaciones, derogaciones de leyes, querer establecer otras leyes, el tema de la mujer que está bien potente? Entonces, ¿cómo tú miras a esa Lilith a ese nivel social, Úrsula? Bueno, yo lo veo por ejemplo, la muñeca Barbie, el film. La temática, no sé si viste, yo no he visto la película, pero No, yo tampoco. Vi el vi, tráiler. Sí, claro, sí. aparece, por ejemplo, la mujer, aparece la Barbie con la canción de Odisea en el espacio 2021, están todas las niñas jugando con unas muñecas de trapo súper feas, y aparece la Barbie, la primera Barbie, es como la primera mujer que aparece, la primera mujer del... Y todas las niñas quieren tener a la Barbie, ¿y qué es lo que hacen? Matan a los bebés. Porque se deshacen, no, este bebé feo yo ya no lo quiero, yo quiero ese muñeco, yo quiero esa muñeca. Y todo el trasfondo de la No, no lo película vi. Barbie, que es justamente que Barbie se expulsa de Barbielandia, ¿ok? Porque De- no calza con los estereotipos de la muñeca perfecta, ¿sí? Y esos estereotipos, obviamente impuestos por un patriarcado. Entonces, el fondo, la trama, el fondo de la película tiene que ver con el rol de la mujer, ¿sí? Además que tú sabes, entonces es muy Lilith eso, ¿sí? Cómo no calza, cómo Barbilandia descubre, se da cuenta que para ser profesional hay puros hombres en el directorio, entonces le piden que tenga que ser así, 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 asá, es decir, si no tienes teta, ponte silicona, si no eres rubia, tienes el pelo de rubio, o sea, todo ese tipo de Sí, construcciones. sí, de estereotipos. Entonces, ese es el trasfondo de la película y hay un boom de Barbie.
Y sabes que la Barbie fue inventada, que eso es lo que me llama la atención. Bueno, también vemos la película de La Libertad, que tiene que ver con la pedofilia, ojo, con la pedofilia, que saca este tema a la luz a través del entertainment, que es muy Leo, es decir, a través de una película, pero lo está denunciando, que es un tema que ha existido siempre, por cierto. Pero justamente el tema de la Barbie es muy curioso porque la inventora de la Barbie es una judía y se basó en crear la muñeca Barbie porque conoció una muñeca que se llamaba Lily. Lily, Lily. Cierto, En, cierto, cierto. Suiza, y era una muñeca para hombres, no era una muñeca para niños. Era una Para muñeca niños, sí. para hombres adultos, Cierto, porque era una correcto. muñeca muy sexualizada, con Sí, labios rojos, con el pelo medio sí. colorín. Entonces se llamaba Lily la muñeca. Y ella dijo, voy a inventar esa misma muñeca, pero para niñas, y la voy a hacer no tan sexualizada, y ahí aparece la versión Barbie. Entonces ahí tienes la versión Lily y la versión Venus. Sí, 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 Sí. sí, correcto. Y de hecho después la inventora de la muñeca Barbie tuvo un cáncer de próstata, o sea, de próstata, perdón, De, puro diciendo, de, de de, seno, de útero, de útero, no, de de útero. mama, de mama. Ah, de mama. Y ella inventa una de las primeras prótesis mamarias para la mujer que sufren de, eh, ¿cómo se llama esta Interesante. operación? Que le quitan a los senos, De la la mastectomía. mastectomía, ahí está. La Y ella mastectomía, inventa sí. las primeras prótesis para las mujeres que sufren de esa. Entonces ella dice, mi historia es de seno en seno. Primero yo diseñé los senos de Barbie y después diseñé los senos de la mujer. La mujer, sí. Qué Entonces, interesante. es muy interesante ver, por ejemplo, el tema de la huelga de los actores, que es muy propio de Leo, Mm, ¿sí? Ahí vemos muy claro la figura de Venus, de Lilith en cuadratura Urano, en Tauro, es decir, el valor del trabajo, qué valor tiene el trabajo artístico, la rebeldía, las rebeliones y las otras rebeliones que hay también. Y yo estoy viendo muchas mujeres que se están despertando, a mm. muchas mujeres que Entonces, si lo asocias con este tiempo, por ejemplo, con esta Lilith en tránsito en el signo Leo, es como también un retorno, ¿no? De lo que hablabas antes en relación cuando Lilith se puso de manifiesto en el terreno astrológico fue con Lili Leo. Entonces, claro, como, con como Urano en Leo retomar y otra con vez, Venus, pero ahora Urano está en cuadratura está en desde un cuadratura, signo venusino hacia exacto, Lilith y sí, a Venus. Entonces, mm, están saliendo muchos temas y esto sigue hasta octubre. Es decir, sí, todavía nos sí. queda de aquí a octubre de cómo vamos a ir viendo, cómo se va O sea que revelando. en pleno congreso estaremos muy lílicos, muy venusinos, Lilíticos, yo pasando. digo, tú dices, pa- ¿cómo pa- dices liliaco? no, ¿Liliaco? yo dije, sí, yo te dije liliaco, Liliaca, yo liliaco, digo liliaco, lilítica, yo digo, esto es lilítica, lilítico, tú lilítica lilítico, o lilítico. lilítico, lilítico. Me gusta lilítico. Y bueno, y de paso con un Star Point, el Star Point de ahora de agosto. Entonces, Es que es muy la, potente co- porque el la, Star Point, Lilith está al lado de la Venus Star Point. Mira, el 8 de agosto, eso es lo otro que te iba a mm, mencionar. Fíjate que son dos diosas de la sexualidad, Venus y Lilith. Y Venus son y dos Lilith. diosas que tienen que ver con los ritos sexuales, con las Mm, iniciaciones sexuales. Es decir, perdiste la virginidad, ese fue un rito iniciático en tu vida sexual. Probaste por primera vez un juguete, ese fue un rito iniciático en tu vida sexual. Probaste ah, por primera vez con el del mismo sexo, te dando un ejemplo, ese es un rito iniciático, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos ritos iniciáticos en la sexualidad. Ellas son las dos diosas que te introducen esos ritos iniciáticos, ¿sí? Y hay muchas mujeres que a nivel sexual se están abriendo a explorar otras alternativas. Y también lo que te iba a mencionar, antes de que se me olvide, el 28 de agosto, que se produce la primera, de junio, perdón, 28 de ujú. julio, creo que se produce la primera conjunción de Venus y Lilith, fue el día del orgullo gay. ¿Sí? Más allá de que nos guste o no nos guste el transgénero, la transexualidad, el binomio, binario, no binario, bla, 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 ese Fue día de 28 la de conjunción, junio, ¿no? Fue 28 de junio, junio, 28 de junio junio, junio, es junio.
Es Sí, el, fue claro, fue junio, el Día del junio, Orgullo sí, Gay, donde se muestran sí, 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 todos los colores de sí, la sexualidad. De sí, hecho, Lilith es una transgresora y por eso se le asocia ya, mucho a los movimientos trans. ¿Por qué? Porque es ya, transgresora en todos los ámbitos, no solamente en el sexual, exacto. en el ámbito político, en el ámbito económico, Político, es un social, sí, transgresora. económico, correcto. Y el 8 de agosto, que va a ser la segunda conjunción de Venus y Lilith, es el Día Internacional del Orgasmo Femenino. Y en la tercera conjunción de Venus y Lilith, que va a ser en octubre, me parece, el 8 o 7 de octubre, ya no recuerdo la fecha, es el Día Internacional del Arte Rupestre. Mm, Es muy curioso porque Lilith tiene que ver mucho con la mujer silvestre, la mujer sí, paleolítica, la mujer completamente. neolítica, la mujer salvaje, La la mujer mujer salvaje, primitiva, correcto, tiene que ver tal cual. mucho con la mujer neolítica, paleolítica y en la tercera conjunción es el Día Internacional del Arte Rupestre. Entonces, ya nos están indicando muchas cosas esas conjunciones. Entonces, ahí Interesantísimo. está la riqueza de ir a profundizar, de ir a buscar, de ampliar el significado de Lilith también. Pues estamos en un año significativo bueno, lo ha sido siempre, pero pareciera que este año se está realzando más la significación de Lilith. Y también, como tú explicabas, estos films, ¿no? Por ejemplo, de la Barbie, fíjate qué interesante lo que comentaste. Está apareciendo en este momento, precisamente cuando tenemos movimientos tan marcados, ¿no? De Lilith y Venus. Porque para mí siempre, desde el punto de vista arquetípico, la Barbie es muy venusina, tal cual, pero también tiene su parte muy lilítica, como dices tú, ¿no? Claro. Muy lilítica. Y lo que es los antecedentes, ¿no? El antecedente de Barbie, que se llamaba, eso lo había visto, la Lilith, la muñeca Lilith, que era una muñeca que era sexualizada completamente. ¿Cómo se ve entonces estos cambios de esa imagen que siempre ha querido ser vendida al hombre, sobre todo para sus satisfacciones sexuales, ¿no? Para sus eh, Imaginación, su fantasía. imaginación, sus fantasías, pero luego cómo también poder rescatar a una figura que pudiera llegar a la cantidad de generaciones y generaciones de esas niñas de antes y niños también, niñas y niños porque claro, estaba el Ken, o sea, niños que han tenido su Ken, ¿no? Y jugaban con sus amiguitas, yo tengo a mi Ken y tú tienes tu Barbie. Entonces, ¿cómo esas generaciones que crecieron y que siguen creciendo, ¿no? Con esta muñeca, han sido influenciadas? Y claro, por eso ahora el gran boom, así, fue un boom, el momento que se lanzó la película, o sea, cuando se lanzó la película fue un boom tremendo al lado de otra gran película que está en el cine, que es Oppenheimer, pero que es otra historia, es otra cosa y está basada en hechos reales, por supuesto, pero bueno, ya ese es otro capítulo, ¿no? Pero fíjate cómo lo que estamos viendo, por eso te quería preguntar, ¿cómo lo veías tú a nivel social con el movimiento de la Lilith Leo y también con esta conjunción que está llevándose a cabo a través de un planeta que es completamente diferente su, su arquetipo, a pesar de que tienen elementos comunes, pero Elementos es comunes. completamente diferente. O sea, Venus. Venus lo Exacto. hace a su manera y Lili a la suya. Venus yo la veo más diplomática, más de que Está tiro la piedra y escondo la mano. Lili no, Lili, venga, lo que es, toma. Aquí ¿Te te lo digo gustó? Bien, y si no, te sin lo digo sin tapujos. Ya filtro. está. Lo que pasa es que Venus es más elegante, exacto, más Venus quiere complaciente. gustar, quiere complacer, quiere sentirse bonita, atractiva, quiere ser deseada, quiere gustar. Entonces, esa es la parte de Venus. Lilith le importa un carajo complacer, Nada, gustar,
no le interesa eso. Entonces son dos arquetipos diferentes. No le interesa lo que... A lo salvaje, a lo salvaje. Exacto, exacto. La fiera, la fiera Lili te dice, ¿por qué yo tengo que estar debajo de ti? Yo quiero estar arriba de ti. No, no, en serio. Ese es el Lilith. Venus con delicadeza, cariño, con delicadeza. Con delicadeza, corazón, vamos. O sea, y véndemelo bonito, ¿no? Decóramelo, ¿no? Hagámoslo bonito, juguemos con la Aromatízalo, sensualidad. Lilith puede que aromatízalo. sea un poco más animal en ese sentido, más Lili instintiva, más... es más natural, más exacto. natural. Vamos, Aparte directo al natural, grano. venga. Directo al grano. Tú sabes que Qué no, maravilla. el tema de la huelga de los actores en Hollywood es la segunda huelga más grande que tienen, pero la primera fue en los Sí, años 60 también. sí, correcto. ¿Mm? Lo estaba También con recordando este cuando lo movimiento mencionaste. de... Correcto. Entonces es curioso ahí, pero Son, bueno, claro, es que son ciclos, lo que hablamos siempre es que son de la ciclos, importancia de los ciclos. ¿Sí? por eso te digo que Lilith da para descubrir muchas cosas, aún no se ha abordado, no se ha estudiado, hay mucho campo virgen aún con Lilith en el astrológico y en la astrología mundial también. Muchísimo. Y por Muchísimo. eso siempre desde estas tribunas, ¿verdad? Programas, conferencias que hacemos, congresos, talleres, cursos, siempre invitamos a las personas que son estudiantes, que simpatizan con la astrología, que están dedicadas a la astrología, que o sea, se entusiasmen, ¿no? A investigar, a buscar la información desde su propia mano, desde lo práctico, desde lo experimental, desde la observación. Porque fíjate que tampoco es que hay tanta literatura de Lilith. No hay muy pocos libros, buenos libros, pero muy poquitos libros de Lilith. Entonces, ha llegado la hora de seguir redescubriendo, de seguir también alimentando, enriqueciendo este tema, pero hay que hacerlo desde la parte práctica, desde la experimentación y la observación. Exacto. Así que mi queridísima Úrsula, eso también lo vamos a vivir contigo en el Congreso Almas 2023. Ya recuerden las fechas. Primero tenemos la fecha el pre-congreso, que son los talleres, días 27 de septiembre, 28 de septiembre y 29 de septiembre en la mañana. Ahí tenemos los 5 talleres que se van a presentar antes del congreso, que comenzará el viernes 29 de septiembre en la tarde, día 30 de septiembre, sábado, y día domingo, 1 de octubre, cuando en la día de la tarde del domingo ya cerraremos el segundo Congreso Almas. Y ahí estará nuestra queridísima Úrsula Cosmic con el temazo lílico. Claro, tú sabes que yo este año Lilítico, yo este año lilítico. tuve la conjunción de Lilith con mi Venus natal y la cantidad de brujas que se me acercó fue impresionante. Voy a dejar acá abajo el sitio web del Congreso para aquellas personas que aún no han comprado su entrada para ir a nivel presencial y si no, la entrada virtual para acceder a los talleres o acceder al Congreso de forma directa por streaming y si no pueden, de forma diferida después porque van a tener acceso Claro durante que sí. 6 meses o un año, no Sí, recuerdo eso, van sí, a un poder año. tener acceso a todas las Sí. ponencias y los talleres también. Así que abajo les voy a dejar el link. Mi estimadísimo Enzo, tenemos que hacer otro de Lilith por casa. Porque es que, claro que sí, es un tema que, bueno, y nos apasiona a los dos. Ya nos dimos cuenta, ¿no? Que nos Somos apasiona muy mucho el tema. lilíticos. Muy lilíticos, somos muy lilíticos. Yo con esa Lili Escorpio, bueno, se nota, ¿no? Y en la casa 8 de paso. Ah, por eso, por eso. Bueno, Yo también ando con la pala ¿en arqueológica. qué grado tienes a tu Lilith? Oye, Lili la tengo, ya te voy a decir, a 8 grados, creo que está Lili. Sí, 8 grados Cae en de conjunción Escorpio. con mi Urano natal en Escorpio. Oh, pues bueno. Pues podemos inventarnos algo con Lili. Pues, Así que súper ya lo, amiguis ahí, Urano con Lilith. súper, sí, señor. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Así que Genial. bueno, Enzo, Estupendo, gracias cariño. por compartir ahí A ti, tu corazón. experiencia de Lilith y seguiremos en estas A ti conversaciones. también. Nos A ti estamos también, viendo. tú.
pronto. Prontito. Gracias por tu riqueza, por esa forma tan auténtica también de exponerlo y de explicar la astrología. Así Un que beso. besos y abrazos. Gracias Gracias a y gracias a todas las todos. personas. Gracias. Chao.